Bueno, Giselle, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con Giselle Vila. Giselle es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en desarrollo ambiental y es candidata a doctora en geografía de la Universidad de Melbourne. Los temas que trabaja Giselle son principalmente el cambio institucional y la economía política de los recursos naturales, y hoy queremos conversar sobre su tesis doctoral en la que está trabajando, en donde busca analizar la pequeña minería en las comunidades indígenas y afrodescendientes de Madre de Dios en Perú y de Chocó en el caso colombiano. Entonces, Giselle, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué decides elegir esos dos casos de estudio? Bueno, gracias para empezar por la entrevista. Estoy encantada de compartir con ustedes un poco más de mi investigación. Esta investigación yo la empiezo en enero de este año. Empiezo con mi trabajo de campo acá en Colombia. Decido escoger los casos de Perú y Colombia para empezar porque compartimos una tradición minera muy antigua, ¿no? Que viene desde la época colonial inclusive. Pero los casos de Madre de Dios y de Chocó en particular, porque ambas son fronteras extractivas que han sido consideradas como despensas de los recursos para ambos países, ¿no? En el caso de Colombia, bueno, la geografía minera ha sido indudablemente la columna vertebral de la economía colonial. En el caso de Madre de Dios, en Perú, el boom del caucho a inicios del siglo XX es el que permitió que se explore buena parte de la Amazonía y se esclavice además a la población indígena. Entonces compartimos un poco estos antecedentes históricos, pero hablando ya en términos más contemporáneos, compartimos también intervenciones políticas similares. Entonces, a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, las intervenciones que se generan a partir de la decisión 774 permiten que se pueda realizar una intervención relativamente coordinada, ¿no? En donde Colombia y Perú intervienen para incautar y o quemar maquinaria de la minería ilegal. Entonces hablamos de un pasado similar, hablamos de un contexto político de intervenciones también similar y hablamos también del avance de economías ilegales muy similar. Aunque con algunos matices, ¿no? En Perú se ha escrito ya relativamente bastante sobre cómo la economía ilegal alrededor del oro ha inclusive capturado el Estado a nivel subnacional para impedir que se pueda realizar el proceso de formalización, y esto ha generado una serie de conflictos, por supuesto, a nivel local. Acá, en cambio, en el caso de Colombia, lo que tenemos es un trasfondo de conflicto inevitable que aún no se supera porque tenemos todavía BACRIM, tenemos otros grupos armados presentes. Entonces, tenemos la historia, tenemos la política y tenemos el contexto delictivo, digamos, ¿no? Que hace que ambos sean casos comparables de estudio. Bueno, Giselle, tú ya nos has comentado como ciertas características o rasgos compartidos en estos dos casos. La pregunta que te quiero hacer ahora es sobre la actividad minera como tal en estos dos países. Tú mencionabas algo acerca de una identidad minera. ¿Es posible, digamos, que esa identidad minera sea muy diferente tanto en el caso de Madre de Dios como en el caso del Chocó? Lo que yo realizo con mi tesis de doctorado es una exploración histórica y comparada sobre cómo se van desarrollando estas fronteras extractivas de los minerales. Y mi investigación depende mucho del acceso a fuentes históricas, archivos. Sin embargo, depende también del acceso a entrevistas, de poder realizar entrevistas a algunos actores importantes que han intervenido en algunos cambios institucionales que se han aplicado en estos territorios. Y esto me lleva al campo, ¿no? A las personas que efectivamente hacen minería, tanto en Chocó, acá en Colombia, como Madre de Dios, en Perú. Al acercarme a ambas realidades, lo que he encontrado es un proceso de desarrollo territorial muy heterogéneo, en donde la minería se ha desarrollado sobre un trasfondo de dependencia. Ninguna comunidad, en efecto, comienza a desarrollar minería porque tiene la iniciativa de hacerlo, ¿no? Tenemos aquí en el Chocó siglos de esclavitud, ¿no? En donde mano de obra negra traída desde África es esclavizada para que puedan extraer oro aluvial y que enriquezca la corona, ¿no? En el caso de Madre de Dios tenemos población indígena que fue desplazada durante la época del caucho y que luego comienza a sentarse en los distintos espacios donde estaban estas haciendas para poder luego desarrollar una serie de actividades de diversificación económica, entre ellas la minería, ¿no? Y van acercándose a otros actores, especialmente los migrantes andinos,
para poder ir afinando sus técnicas. Se trata de comunidades que incorporan la minería dentro de sus prácticas cotidianas y desarrollan una serie de arreglos de coexistencia para poder ejercerla, junto con otros actores que disputan el territorio con ellas, ¿no? Este proceso de disputa no es necesariamente pacífico, no es sencillo, pero es un proceso que existió. Entonces lo que a mí me interesa es dar cuenta de cómo estas comunidades, en estas condiciones adversas, pueden desarrollar una serie de arreglos, una serie de estrategias para poder defender el trabajo minero. En este proceso, cuando avanzamos en el tiempo y encontramos la dinámica de titulación de tierras, es que emergen disputas en torno a las cuales la minería se integra como un argumento para poder defender el territorio. Y encuentro que esto es una novedad y es algo que la literatura alrededor de la pequeña minería no ha logrado cubrir, ¿no? Y es que muchas veces esta actividad, que puede ser considerada extractiva y que puede hacer daño, y en efecto lo hace, puede también formar parte de los repertorios de defensa territorial de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Ahora, este no es un proceso, como dije antes, que no pase por fricciones, que no pase por dificultades. Del mismo modo, no podemos decir que todas las comunidades hacen minería. Hay comunidades que se resisten y no quieren. Hay comunidades que sí lo hacen predominantemente. Hay comunidades en donde la minería se integra junto a otras actividades productivas. Lo cierto es que es un debate vigente y es un debate que las comunidades han tenido que emprender para poder garantizar su autonomía y su derecho al territorio. Giselle, ¿cuáles son los beneficios que traen estas prácticas de minería para las comunidades? Ya mencionaste pues el tema de la autonomía. ¿Qué más trae? Pues el beneficio directo es el beneficio económico, ¿no? El precio del oro es muy alto, permite que se pueda inyectar capital directamente in situ en zonas en donde no hay otras alternativas económicas. Esa es una de las principales motivaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, la minería permite generar control territorial para impedir otras presiones, ¿no? Para que migrantes u otros actores puedan invadir el territorio. Lo que encontré acá en Colombia, por ejemplo, es que ante la avanzada del conflicto, ante el ingreso de una serie de actores ilegales, las comunidades pueden recurrir a la deliberación, a los acuerdos y a los pactos para evitar la escalada de la violencia. Ese es también un beneficio, o sea, tratar de construir un territorio pacífico, evitando el derramamiento de sangre, por ejemplo, en contextos de altísima confrontación. Pues la minería ofrece un canal para poder realizar eso, ¿no? No quiere decir que sea un canal ideal, ciertamente, como comentaba hace un rato en la charla, la minería puede ser un trabajo muy miserable y de hecho nadie elige ser minero como primera opción. Sin embargo, sí da una serie de herramientas para poder controlar el territorio y poder de esa manera avanzar una agenda de defensa, ¿no? Entonces creo que esos son dos caminos, digamos, que ofrece la minería para poder garantizar un desarrollo autodefinido por parte de las comunidades, ¿no? Las ventajas económicas y el control territorial. Bueno, ya que ya has mencionado esos beneficios que trae la minería a las comunidades, ¿cuáles son los grandes problemas socioambientales que se derivan de la misma? Pues ese es el talón de Aquiles de la minería, ¿no? Los problemas en torno a la contaminación de los ríos por el uso del mercurio son inevitables. También la conflictividad social que puede incorporar la minería. En el caso de Perú se ha hablado mucho, por ejemplo, de la trata de personas en zonas como La Pampa, una zona funesta, ¿no? En donde se articuló como un nodo económico para proveer de insumos a otros territorios mineros allí. Acá en Colombia, una de las principales consecuencias sociales que he encontrado es la inequitativa redistribución de ingresos, ¿no? Específicamente siguiendo líneas de género, ¿no? Algo que yo encontré en el territorio es que las mujeres que se dedican a hacer el barequeo, que es esta práctica tradicional de panear el oro en el placer aluvial, dependen mucho de una economía del día a día y no tienen acceso a mercados que sí pueden tener sus pares, que pueden tener mayor acceso a maquinaria, por ejemplo, y pueden movilizar mayor cantidad de material. Y este es un problema importante porque estas mujeres están invisibles dentro de las políticas públicas. Dentro del último censo minero, la
unidad de encuesta es la unidad de producción minera y las personas alrededor de esa unidad de producción son censadas en virtud de su relación con el territorio, es decir, quién es el titular, sea formal o informal, y quiénes son los empleados, sean formales o informales. Las mariqueras no encajan en ninguna de esas categorías porque ellas no tienen ningún tipo de mecanismo de control sobre el territorio. De hecho, dependen de que otros le den permiso para poder acceder al paneo y dependen de la maquinaria que remueve el territorio para poder justamente buscar el oro. Entonces, me parece que son las que se llevan la peor parte, porque además son las que están en contacto directo con el río y sufren la experiencia de la contaminación en la piel. Y esos lentes de género, esas líneas interseccionales están ausentes dentro de las políticas de intervención del Estado en temas mineros, que a mi parecer tendrían que articularse con líneas de política de desarrollo rural, porque lo que vemos ahí es un grave problema de desempleo, de población rural empobrecida. Ya que mencionas el tema precisamente de las políticas públicas, ¿cuál ha sido la respuesta estatal frente a la minería, tanto en Perú, o bueno, tanto en el caso de Madre de Dios como en el caso del Chocó? Justo como comentaba, en el año 2012, mediante la Comunidad Andina de Naciones, se promulgó la decisión 774, en virtud de la cual el Estado tiene la obligación de realizar acciones de control de insumos para la minería y tiene la autoridad de poder hacer quema in situ de maquinaria que se utilice en minería ilegal. Esta medida ha sido aplicada con firmeza en los casos de Colombia y Perú, no con tanta firmeza en los casos de Bolivia y de Ecuador. Si bien es cierto, esta medida viene acompañada con una serie de lineamientos para fomentar la formalización minera, al mismo tiempo ha involucrado una intervención que ha leído con muy poco detalle las condiciones en las que se realiza la minería en el territorio. Entonces, tanto en Colombia como en Perú, se han desarrollado operativos coordinados del Ejército, las Fuerzas Armadas, junto con la policía, para poder detener a quienes están realizando minería ilegal y para incendiar in situ la maquinaria que se utiliza en estas acciones. Esto ha sido muy criticado a nivel local debido a que, por un lado, las personas en el territorio consideran de que no han sido tratadas con justicia, consideran de que hay personas que se han considerado culpables de minería ilegal, que no han estado practicando minería ilegal. Otra de las críticas que he encontrado es de que la quema de maquinaria in situ también genera un daño ambiental, entonces no se está considerando este tipo de criterio al momento de intervenir. En el caso de Perú, inclusive la iglesia intervino, fueron un par de representantes de la iglesia de Madre de Dios al Congreso peruano para reclamar y decirle que se estaba cometiendo un abuso contra población rural que muchas veces había estado antes encaminada en el proceso de formalización. Esto no quiere decir que no existan en efecto acciones de minería ilegal y que no existan estas redes. Las hay, pero los mecanismos de intervención para poder coordinar y concertar estas capturas o estas intervenciones aún no tienen suficiente sofisticación y pueden estar haciendo daño a la población equivocada, población que más bien necesita asistencia para poder encaminarse en la ruta de la formalización minera. Uno de tus temas de estudio viene siendo el de los cambios institucionales y el de también el de los mismos arreglos comunitarios. ¿Tú nos podrías mencionar algunos ejemplos sobre cómo se dan esos arreglos comunitarios relacionados con la minería? Bueno, la mirada que yo incorporo es, digamos, histórica. Entonces trato de ver cómo la convivencia entre los múltiples actores en el territorio ha permitido que emerjan innovaciones para gestionar la extracción minera, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que antes de la titulación de comunidades nativas ya existían prácticas de convivencia para poder desarrollar la extracción minera, ¿no? Por parte de indígenas o afrodescendientes con migrantes, población que llegaba de otras zonas, ¿no? Y estas negociaciones, estas interacciones podían tener conflicto, pero también podía tener espacios para concertar y colaborar, ¿no? En el caso del Chocó, lo que se encuentra es que, bueno, el territorio es muy heterogéneo, por lo tanto no podemos generalizar de que estos pactos hayan sido así siempre, pero sí hay una relación entre
los consejos comunitarios, ¿no? Cuando estos nacen, y los migrantes, los paisas, ¿no? que llegan a este espacio. En los casos en donde las comunidades no querían desarrollar minería, aceptan el ingreso de estas migraciones a partir de la imposición de lo que ellos llaman una regalía. En los casos en donde deciden trabajar en minería, hay un proceso de intercambio de aprendizajes, en donde se intercambian conocimientos sobre dónde están los placeres aluviales y cuáles son las mejores técnicas para poder utilizarlos, ¿no? Esto, por supuesto, no es así siempre, ¿no? Hay comunidades que se resisten al ingreso a la minería, que reconocen que no la practican y no la quieren practicar. Y yo creo que esa es una perspectiva que tiene que ser respetada, ¿no? Mi trabajo es, en última instancia, un llamado de atención a en qué consiste el ejercicio de autonomía, ¿no? y autodeterminación indígena, y qué posibilidades tiene a futuro cuando incorporan actividades extractivas como la minería. Quiero preguntarte precisamente eso que acabas de señalar. ¿Cómo se inserta la minería, las prácticas mineras en toda esta economía pues, indígena? ¿Sí? ¿Cómo se sitúan los indígenas frente a prácticas extractivas que tienen unas consecuencias visibles sobre el medio ambiente? No es sencillo, porque, como dije, no es que la minería haya formado parte de una práctica ancestral, es una práctica que se ha ido incorporando en el tiempo. Y este proceso de incorporación, me parece, ha sido también un proceso de diálogo ontológico sobre cómo accedemos a distintas partes o distintos elementos de la tierra, que no son elementos, sino que pueden tener también agencia, ¿no? En el caso de los indígenas de Madre de Dios, uno de los temas que he podido encontrar es la mención del Wandari, que es esta sustancia que anima la vida. ¿Cómo podemos hacer minería y extraer partes del cuerpo de un ser animado, ¿no? Y las respuestas son complicadas, pero entre ellas está que podemos desarrollarlo de manera que no hagamos tanto daño, siempre y cuando podamos establecer un mecanismo de diálogo con estos seres animados, ¿no? Y esto diferenciaría las prácticas mineras indígenas de las prácticas de otros actores que entran al territorio y extraen irracionalmente, ¿no? Los indígenas de Madre de Dios han tenido a lo largo del tiempo una serie de propuestas para zonificar su territorio y establecer en qué zonas se puede hacer minería y en qué zonas no, lo cual me parece un desarrollo plausible que ciertamente no incide en depredar y arrasar como una variante de la minería, sí lo hace, ¿no? En ese sentido, si es que hay esta apuesta autónoma y si es que hay posibilidades de coexistir de cierta manera con una actividad extractiva, me parece que ese tipo de propuestas pueden ser oídas y que merecen ser debatidas, ¿no? Porque de lo contrario, lo que tenemos al otro lado es la depredación total de la naturaleza, la remoción de los ríos, la deforestación, la contaminación con el mercurio. Y creo que ese es un camino que no podemos arriesgar más. Tú mencionabas en esta respuesta que nos acabas de dar el factor violencia y el factor que existen otros grupos que hacen unas prácticas extractivas desorganizadas y pues poco conscientes, bueno, si uno puede emplear ese término. ¿Cómo incide ese factor violencia y esa existencia de grupos armados o de actores armados en las prácticas de minería en ambos países o en ambos casos que analizas? Bueno, la literatura sobre pequeña minería en Latinoamérica, en los países andinos especialmente, ha documentado relativamente bien la presencia de actores ilegales que lucran con la explotación del pequeño minero. Y este proceso ocurre también con la aplicación de mecanismos coercitivos, ¿no? Puede haber amenazas, puede haber inclusive asesinatos, no se trata de un proceso para nada sacrosanto. En el caso de Madre de Dios, los actores ilegales en cierto momento lograron inclusive posicionar liderazgos políticos que ayuden a prevenir la intervención del Estado central. En el caso del Chocó, bueno, los actores armados colocaron un telón de fondo que muchas veces sigue activo en muchas partes del territorio aún hoy
que hace que la población viva con miedo, ¿no? Y que sus actividades no puedan ser fácilmente formalizables, porque en efecto están conviviendo con actores que son enemigos del Estado. Por lo tanto, la formalización minera tampoco es un proceso sencillo, ¿no? Pero muchas veces estos arreglos in situ, volviendo al tema de cómo las comunidades pueden tejer estas solidaridades desde abajo, ¿no? Pueden ayudar a llevar un poco la fiesta en paz, si queremos usar ese término. Pueden ayudar a tratar de encontrar, a partir de la colaboración colectiva, mecanismos de resistencia ante esta avanzada violenta, criminal. Sin embargo, no son suficientes, ¿no? Lo que encontramos en el Chocó es que luego del periodo en el que creció el precio del oro, durante toda la década del 2000, ¿no? La primera década del siglo XXI, la presión sobre el territorio se desborda. Entonces, lo que en algún momento pudo tal vez ser bien gestionado por las comunidades, ya con una migración enorme, ¿no? De población paisa, pero también de brasileños y todo lo demás, ya escapa de la capacidad de control comunitario. Y ahí es, por lo tanto, necesaria efectivamente la intervención del Estado, ¿no? Para que no se contaminen los ríos, pero también para que no se mate a la población, ¿no? Y para que se puedan desarrollar alternativas dignas de desarrollo productivo. Giselle, la última pregunta que te quiero hacer es sobre las mujeres. ¿Cómo se sitúan las mujeres en la extracción minera? Tú mencionabas en la conversación anterior que son quienes llevan la peor parte, ¿sí? ¿Qué más podrías mencionar, digamos, de ese papel de las mujeres tanto en Madre de Dios como en Chocó? Pues heterogéneo, una vez más. En el caso de Madre de Dios, las mujeres han sufrido mucho debido a que ellas no participan directamente del proceso de la minería, sino que se contratan como mano de obra para servicios relacionados, por ejemplo, como cocineras en los campamentos, ¿sí? Entonces, no participan directamente del proceso de extracción minera, pero están asociadas mediante contratos. Otro mecanismo a través del cual están vinculadas es en la trata de personas, y esto afecta especialmente a las adolescentes y a las niñas. Entonces, no se trata de una situación en donde la economía extractiva esté ayudando a que las mujeres puedan ser tratadas dignamente, todo lo contrario. En el caso del Chocó es un impacto mixto, debido a que acá en Colombia, en el Chocó, las mujeres sí desarrollan actividades extractivas directamente con su batea. Tienen, por lo tanto, un tipo de acceso a un recurso económico que les puede ayudar a mejorar sus condiciones de vida de cierta manera. Sin embargo, esto no quiere decir que se trate de una economía permanente ni que les permita acumular lo suficiente como para salir de la pobreza. Es importante comentar esto porque la literatura en otras partes del mundo, especialmente la referida al caso africano, sí habla de que la economía, la pequeña minería, sí puede ayudar a que las mujeres puedan generar excedentes suficientes para, por ejemplo, invertir en los niños, invertir en tener una mejor casa, etc. Este no es el caso de las bariqueras, que al menos no aquellas con las que yo conversé en Chocó, ¿no? El trabajo de la batea es un trabajo muy sufrido porque además están expuestas a la contaminación, y el ingreso que perciben por el oro que logran sacar con estos métodos artesanales, que no es mucho, será lo mucho 1 gramo, 2 gramos a la semana en el mejor de los casos, se va a vender a un precio muy bajo, debido a que ellas no pueden tener un acceso adecuado al mercado, los intermediarios les ponen un precio muy bajito, y el dinero se va perdiendo a medida que se va incorporando otros gastos, por ejemplo el transporte. Si ellas quieren vender ese oro en la compraventa, significa que tienen que tomar un bote, significa que tienen que invertir en gasolina, y todo eso es muy caro. Entonces, son economías de la precariedad, de verdad, que están ayudando a que puedan subsistir con una serie de constricciones muy complicadas. Giselle, muchas gracias. No, gracias a ti, muy amable. Un gusto. Igualmente, gracias.